con Rubén Maldonado, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Don Rubén, buenos días. Buenos días, Dani, Oscar, Vicín, Geomar. Don Rubén, un buenos placer. días. Buen día aquí. Don Rubén, Usted anda con su corbatita verde. eso le iba a decir. Don Rubén, ¿usted no tiene corbata de otro color? Lo que pasa es que a mí me gusta identificar mi marca. Y yo soy de esa marca. Porque él tiene traje azul. Sí, yo tengo traje azul. No, PRM no. Yo soy como Lionel, que no usa chacabana blanca por no parecer si hay Pero político. ayer tenía una chacabana. Pero azul. Pero azul. Pero eso Azul, del PRM. Azul no. Azul es PRM. No, la del PRM son las blancas. Que es raro verlo con chacabana, ¿eh? Muy raro. No usa casi chacabana, no. Pero esa en la ocasión Ese pone, era parte del tiene protocolo. esa, yo creo. Yo creo que yo diría que más bien compró esa para ese día. Y dicho sea de paso, muy bonita. Se va a tener que poner tenis. De y verdad que le poloche para quedaba conectar con los bonita y jóvenes. estaba súper bonita la llegada. Tiene Mire, que Rubén, poner- ¿cómo ha ido avanzando la idea del presidente de la República de socializar con los expresidentes sobre el tema Haití? Vimos recientemente, la semana pasada, el jueves, la reunión de Luis Abinader con Leonel Fernández. Le pregunto si a nivel de partido ustedes están socializando algo fuera de lo que se está discutiendo en la mesa del CES. Sí, nosotros naturalmente al final de cuentas estableceremos nuestra posición en el marco de la reunión del CET. Y estamos constantemente las comisiones encargadas en esa materia, reuniéndose con el presidente para ver sus pareceres e intercambiar ideas. Evidentemente que es un tema que la sociedad dominicana preocupa. Y nosotros, que hemos decidido participar de ese diálogo, que surge, dicho sea de paso, como parte de una propuesta del mismo presidente en principio, que le solicitaba al gobierno la creación de ese diálogo, estamos inmersos en él. Y qué bueno que así es. Pero sí también, aparte de eso, queremos recordarle que la responsabilidad del tema migratorio es del gobierno. Que el gobierno lo que al final de cuentas tiene que hacer es cumplir con su deber. Dentro del marco de la conversación podemos hacer propuestas de cara hacia el futuro para seguir mejorando, ¿verdad? Nuestra situación con relación a los haitianos, pero el gobierno que siga aplicando lo que como gobierno le corresponde, Pero que hay es una el parte, cumplimiento de la ley de migración. Hay una parte, Rubén, hay un enfoque que hacía el expresidente Fernández cuando abordaba el asunto, y era buscar un mecanismo para una de las aristas complejas del problema, y es la relativa a formalizar la contratación de trabajadores haitianos para el mercado laboral dominicano. Yo le pregunto específicamente sobre eso, si hay alguna propuesta que el partido haya discutido, cómo hacerlo, o se la han planteado formalmente al presidente, porque es un reclamo de los sectores productivos nacionales. Evidentemente que a ese tema habrá que buscarle una solución. Habrá que buscar una solución y tendremos que darle una respuesta a la sociedad. Porque hay sectores, como bien planteaba Oscar hace un ratito, que demandan la contratación de haitianos para los fines laborales. Y si nosotros no tenemos en este momento esa mano de obra, no podemos dejar de hacer ese trabajo. Pero ya eso en la mesa de diálogo, de discusión, se pondrá sobre la mesa. Lo que sí el presidente ha planteado, que deben de verse todas las aristas y que deben verse todas las condiciones. No solamente es qué vamos a hacer con los haitianos que vamos a contratar, si vamos a contratar a alguno al final de cuentas, y o vamos a aceptarlo al final de la jornada, pues ya es una decisión del CES en sentido general, sino también qué vamos a hacer con los que están aquí indocumentados y los capturamos y los queremos enviar para su país, no importa de qué nacionalidad sea. A esa persona no es cogerlo, montarlo en una guagua sin ni siquiera saber quién es, de dónde procede, ni ningún nivel de identificación, porque esos haitianos no tienen identificación, esos haitianos dan un nombre cualquiera. Entonces, esos haitianos hay que llevarlo y a través del uso, como bien planteaba el presidente en el día de ayer, de la inteligencia artificial, hacerle una captura biométrica facial y ese archivo deportarlo, pero guardarlo, para que tú sepas quiénes son los que están ingresando a tu país y poder darle un seguimiento a ese tenor. Es decir, una especie de empadronarlo a la hora de tú deportarlo, cuando lo captura y lo lleva para deportarlo, no solamente montarlo y sacarlo, no, vamos a sacarlo y vamos a empadronarlo y tener una base de datos para poder dar seguimiento. De manera que son muchas cosas. En el caso particular de Rubén, perdón, usted que es constructor, usted que construye, y que
su oficio, la manera de producir dinero básicamente que le conozco, ¿cómo le ha afectado a usted? O sea, usted en los proyectos suyos, ¿no le hace falta a los morenos para los Evidentemente que sí. Decir eso sería hablar algo que no es verdad. Claro, igual que el sector agrícola, hoy tú te vas a la mayoría de las construcciones, le faltan empleados de la construcción. Y eso es así porque los dominicanos, que es parte de todas las sociedades cuando van en un proceso de avance, los trabajos más difíciles, los países cuando van avanzando y van obteniendo desarrollo de una u otra manera, lo van dejando de lado. Tú te vas a Estados Unidos y tú encuentras poco norteamericanos trabajando construcción y con un pico en la mano. Y eso es lógico. O en la labor agrícola. Es una labor agrícola. De hecho, casi nadie lo hace. Usted puede decir, digamos, a partir de su experiencia, al margen de cualquier estadística, que la construcción en este momento y a partir del endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno se ha ralentizado la construcción privada por la falta de mano de obra. Aparte de la situación económica, también por la falta de mano de obra. Claro, 100%, eso es correcto. Independiente, cualquier cosa que digan es incierto. Claro. Ahora mismo no hay suficientes trabajadores. Hay trabajadores. Decía la presidenta de Coprovi, tuvo una entrevista ayer en el Nuevo Diario, que hay, el dato que ellos piden, de 87,000 trabajadores. Sí. Para el sector, parte de las estadísticas del Banco Central, de la Encuesta Nacional de Trabajo y el porcentaje de trabajadores, dice ella que se entiende que hay unos 430,000 trabajadores activos en el sector construcción, el 20% serían 87,000, que serían los que harían falta. Ese dato está respaldado, usted entiende que se acerca a la realidad y a partir de ahí, entonces en el CES, ¿qué hacer? ¿Qué soluciones buscar para documentar a estas personas o regularizarlas de alguna forma? Algo tendremos que hacer. Y de hecho, para esas son las reuniones. Una de las partes que. Para eso fue que el presidente motivó. Porque el presidente, a final de cuentas, debemos entender, no quería asumir ese tipo de responsabilidad individualmente, sin la participación de todos los actores, tanto el empresarial, como el social, como el político. Habrá que tomar una decisión. Ya eso, vuelvo y te repito, lo veremos en el CES, en el marco de las discusiones que se están dando. Yo particularmente, si tú le preguntas a Rubén Maldonado, y no estoy hablando aquí como Fuerza del Pueblo, porque no es una oposición oficial, y tú me dices, amigo, claro, yo entiendo que hay que buscarle una solución, y la mejor solución es legalizar ya la mano de obra que vaya a trabajar. No es que llenemos el país de inmigrantes haitianos regularizados para que vivan en el país porque vinieron a trabajar. No, porque aquí siempre se ha hecho. Con azúcar, Balaguer lo traía. Entraban a los campos de caña. Había con quién contratarlo había que contratarlo, el mismo gobierno. Ahora no es con quién hacerlo. Ahora no sé, lo cierto. Pero al final de cuentas tenemos que resolver el tema haitiano. Pero vuelvo, yo insisto en algo que siempre mantengo. Y es que el gobierno también, de una u otra manera, ha sido responsable que hayamos llegado con este tema haitiano tan agudizado. Independientemente de los conflictos y de la situación de Haití que ha provocado que el temor de nosotros dominicanos en esa frontera. Y es que el gobierno utilizó por muchos años el tema haitiano como una plataforma política. Lo usó para hacer campaña electoral. Cuando el gobierno entendía que había bajado 2 puntos y necesitaba subir los puntos, y yo veía la encuesta tuya, Dani, que siempre lo sacaban a relucir, ellos sacaban el tema haitiana, venían con un nivel de patriotismo y unos niveles de extravagancia y que tú, entonces, para conseguir adeptos. Recordemos lo que pasó cuando el canal. Eso fue terrible. En Dajabón. En Dajabón. El canal, cuando estaban haciendo el canal, los haitianos, todo lo que es un andamiaje, estructura militar, aviones, casi con carros de combate, y cerremos la frontera. Es decir, todo eso no se hizo como parte de una política planificada para resolver la situación de la relación de nosotros con Haití. No, se hizo para buscar aplauso en el momento. Y de ahí, en consecuencia, hoy nosotros estamos cosechando esos frutos que sembramos con esas acciones. En el caso de la reunión que el presidente de la República sostuvo con el presidente de la Fuerza del Pueblo, ¿usted tiene alguna información particular de que cómo se abordó de alguna forma ese elemento de la regularización? Ellos abordaron en términos general todo lo que tiene que ver con la... ¿Pero esa parte en particular se tocó? Abordaron todos los temas. No puedo confesar, decirte tal cual cosa, porque fueron 2 presidentes que hablaron. Ellos 2 solos. Ellos 2 solos.
Pero evidentemente. Pero no solo, el caso del presidente Fernández estuvo con los voceros de la bancada. Sí, para la rueda de prensa. Al final, después, la Fueron primera 10 minutos conversación nada más con ellos. Eso para la rueda de prensa. ¿Y qué tiempo tuvieron solo ellos? Más de 2 mucho horas. más de una hora. ¿Solo? Más de Sí, 2 sí, horas. claro. Solo, no Ellos había conversaron solos, intercambiaron, me entiendo, puntos de vista ¿Y diferentes. qué es lo que naturaleza. están Pensé que no. Rubén, cafecito Bueno, Santo Domingo, café del bueno. quizá Gracias. es el que yo tomo. Ajá. No, bro, Luisín. ¿Qué es lo que están vamos amarrando? Vamos a hablar con sinceridad. Quizá están amarrando la posibilidad de que una parte del PRM apoye a la Fuerza del Pueblo para salir del atolladero que estamos hoy. O sea, lo está diciendo usted. Claro, digo yo, no sé. cree Pero que el eso se presidente tocó. Abinader- Ah, no, yo no sé, pero digo yo, como se habló de tantas cosas y ninguno sabemos, cuando viene a ver se trató eso, ¿verdad? Este va a traicionar a su partido, presidente. No, este es otro partido, no, para que el presidente quiere salir bien. Al final de cuentas, yo creo en la buena conciencia del presidente de salir bien. Pero puede Mire, hacerlo con Rubén. el PLD también. Le va a hacer. No, hombre. Que la no, que fuerza, ese no era su ningunea al partido. PLD. la fuerza política que está llamada a conquistar el poder en las elecciones de 2028 es la fuerza del pueblo. Solo. Acuérdese que usted se dio a conocer con la el PLD. oposición dominicana. Entiendo que junto, pero encabezado naturalmente con el partido de mayor nivel de fortaleza, que en este momento Ustedes no tienen un plan no B. es sin por duda si- la duda la por fuerza si del Leonel pueblo. Fernández no puede ser candidato, ustedes no tienen un plan B. No, tenemos muchos planes, nosotros tenemos Usted plan lo B, conoce. A, B, C, D, ¿Quiénes E, son F, esos G. planes? Nosotros tenemos Póngame plan el para todo. ¿Eh? ¿Quiénes son esos De planes? todo. Nosotros tenemos, este partido está lleno de líderes. De candidatos. De líderes. Líderes. Candidatos, si tú me preguntas, Rubén Maldonado, hay uno solo y se llama Leonel Fernández. Ahora, líderes con capacidad para ser presidente, tenemos muchísimos. Y qué raro que usted habla de... Comenzando con Omar Fernández, por ejemplo. Ah, es el hermano. suyo. Es el suyo. Ese es el suyo. No, el mío se Digo, llama. el segundo, el él segundo. se llama Leonel Fernández. Lo que pasa es que nosotros somos un país, un partido que tiene muchos líderes con capacidad Sí, pero- para ser presidente. pero escúcheme lo Mucho, siguiente, qué raro mucho. que en vez de usted Uno más hablar de- destacado que otro, pero al final de cuentas tenemos una Pero, buena reserva escúcheme, para esos fines. En lugar de usted hablar de posible alianza con el PLD, usted la primera perla que suelta es de posible alianza con el PRM. No, yo no he dicho que queremos alianza. Yo estoy diciendo que el presidente, dentro de todas las cosas que habló, tal vez, digo yo, ¿verdad? Se me sale así, se me ocurre a mí, podría en un momento determinado también hasta... O sea, decir- entiendo bien, ustedes esta- son una fábrica de presidentes también. Eso lo digo Leonel hace mucho y lo he demostrado. ¿La demostró dónde? Se agarró la última. Oye. Danilo, ¿qué es lo que es? Usted es hombre relajado. Danilo, ¿qué fue? Pero usted es hombre relajado. Presidente Danilo Medina, Pero, ¿qué pero fue? Danilo Medina- Viene de esa fábrica. Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados Don cuando Rubén. usted estaba dando clases en la UAP, por el amor de Dios. Don Rubén, usted ha venido hoy muy simpático. No sé qué le está pasando. No, pero de verdad, usted está relajado. Usted está muy chili. Usted se comió un payaso. Pero Danilo Medina no fue presidente de la República. Usted era un payaso. Pero no Danilo diga Medina eso. no fue Pero presidente. Danilo era presidente de la Cámara de Diputados. Pero no es que presidente de la Presidente Cámara de destacado, Diputados. cuando no Danilo era nada Medina fue todavía, presidente hombre. gracias al trabajo político y la obra de gobierno de Leonel Fernández. Los dos se deben ayudar. Pero no estoy diciendo que Los no. dos, pero Y los lo que dos. estoy hablando es que lo que planteó Leonel Está bien, Fernández pero- fue una realidad. está bien, pero- porque cuando Leonel plantea Sí. que era Una fábrica no presidente- produce uno. Una fábrica no produce uno. Bueno, pero Y fábrica él- va- y es él- poco y a poco. y Lionel le entregó a Danilo. Es poco a poco. Y en la semana estaba trabajando para el 16. Esa es una A la fábrica semana. con una, Bueno, edi- eso- con una edición Paulé, limitada. La constitución, No, se lo- hombre. la constitución se lo permitía. Pero no habla de se lo fábrica, prohibía. no habla de fábrica. Él tenía toda la Pero no habla de capacidad para poder fábrica. ser candidato. Está bien, pero no habla de había fábrica. ningún impedimento. Estoy de acuerdo, pero es no de- una fábrica Rubén. todavía chiquita, ¿De qué? pero una fábrica. ¿De qué? Pero a Y hacer propósito de presidente fábrica, y líderes a políticos. A propósito de fábrica, entonces usted tiene razón. Y líderes políticos. Feli- y De líderes líderes, tal vez, políticos. fábrica, Feli Bautista. Leonel va a ser candidato mientras esté vivo. No, pero espérate. Candidato de la Fuerza del Pueblo. Hasta que la constitución se lo permita y tenga fuerza. Él la cambia, si llega al poder, las reglas. Además, Volver. Leonel se ha convertido no en una aspiración de él, es una aspiración de la sociedad dominicana. Si Leonel Fernández no llega al gobierno, este país va a sucumbir en términos económicos de una manera catastrófica. No, pero no sea Hoy nosotros dramático. tenemos la crisis económica más grande que hemos tenido en los últimos 50 años. Ya. Es más, los niveles de gasto de capital del gobierno actualmente, nunca en la historia dominicana, en los últimos 60 años, se había registrado tan bajo. Ya. Y eso significa atraso. Ya. Eso significa decrecimiento. Eso significa, ¿sabe qué? Que nuestra situación cada día se empeora. Y para eso resolverse, necesitamos la sabia conducción Ya. de un presidente que, como Leonel Fernández, ha demostrado en la práctica que está en capacidad de poder abordar los temas nacionales y resolverlo con eficiencia. Bien. Cosa que este gobierno no tiene ninguna posibilidad. Necesitamos un Mesías. para No, la no es salvación. Mesías, Le es un querí- hombre preparado,
y capacitado para la solución del Estamos problema del con país. Mesías para Usted está muy... No, no es un Mesías. Pero déjeme hacer Óscar. una pregunta. Usted está muy... Como siempre. Sí, no, Y pero... cuando- Está eufórico. Él le quería preguntar a lo que usted... Además, Pero pregúntale a Óscar. carancho, pero déjeme preguntarle. Recuerde aquello que después de tomar un trago, que sea. porque- Pero, mire, tómese un poco de agua. Sí, Que le voy a hacer una pregunta. Dale, dale, dale. A lo que usted dijo de la fábrica de presidente, en eso está Félix Bautista, amigo suyo. Es amigo mío y el gente del Ya se partido, arreglaron. el senador. No tenemos dificultad. Félix, yo no Pero tengo él es dificultad. posible candidato en esa fábrica. Bueno, el posible candidato en San Juan. Al senador, por su que es él. No, pero estamos hablando del presidente. No, imposible. Dicen ¿Y que por qué Félix tiene un proyecto. imposible? Félix ¿Y por qué Bautista, imposible? Félix Bautista Félix- y Radamés Jiménez dicen que cada uno tiene Mira, su todo el proyecto. que quiera aspirar a algo puede aspirar. La aspiración es libre. Ahora, una cosa es que usted aspire y otra cosa es que eso tenga O sea, no asidero. están en la fábrica. En el sentir de la fuerza del pueblo, en este momento, eso no está Fernando. Y Félix Bautista, que yo conozca y que yo sepa, nunca me ha dicho Llévese ni de he Dani. visto Y que él Radamés aspira. Llévese de Dani. Radamés lo que quiere es que Leonel Fernández sea presidente de la República. Ajá. Y está trabajando para eso. Pero no es que él lo quiere, es que lo dice públicamente todos los días. Han En resuelto- todos los escenarios que va, lo expresa públicamente y lo expresa con fervor. Pero no es que lo expresa, es que trabaja como una hormiguita todos los días. para Mire, eso. Rubén, dicen que el PLD, la dirección política, perdón, del Partido Fuerza del Pueblo, igual que en el PLD, o una parte del PLD, quieren resolver temprano lo de la candidatura presidencial. De hecho, dicen que se han propuesto en Fuerza del Pueblo que para el año próximo, el año 26, sea resuelto el tema y escoger a Leonel como candidato a la presidencia. ¿Se ha avanzado algo con eso? Mira, nosotros como partido político estamos trabajando para fortalecer nuestra organización. Cada día que pasa nosotros hacemos, y por eso queremos salir rápidamente de este Congreso, para poder dedicarnos por completo en cuerpo y alma a lo que es el trabajo de oposición que nos corresponde hacer, que como lo venimos haciendo, debemos ya concentrarnos total y absolutamente en eso. El tema de cómo vamos a ganar las elecciones, si es como individual o en base a una gran alianza de la oposición, yo me inclino a una gran alianza de la oposición. Pero eso no es un tema que lo estamos tratando ahora. Ahora, creo efectivamente que en su momento la oposición dominicana tendremos que ponernos de acuerdo. Tendremos que ponernos de acuerdo y determinar cómo vamos a trabajar para poder sacar lo que hoy existe del gobierno. Porque el gobierno es el gobierno. Y para sacarlo tiene que haber unidad de la oposición hasta donde sea posible. Y con los sectores que así lo entiendan. El PLD, que evidentemente es una de las fuerzas políticas de oposición que después de la fuerza del pueblo es la que tiene mayor nivel de vigorosidad. En consecuencia, es un candidato ideal para cualquier nivel de alianza. Pero ese tema de conversación en este momento no se están realizando entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. No estamos discutiendo esos temas en este momento. Ustedes tienen ya un calendario, vi en la prensa, para la votación en su Congreso. ¿Cuándo se producen las primeras votaciones y quiénes van a votar para elegir qué? Sí, vamos a votar, las elecciones son el día 3 de agosto. Se va a votar por los Se ha presidentes. extendido un poco más lo que ustedes hubieran querido, Uy, sí. ¿verdad? No, es demasiado largo. Ha sido demasiado largo. Hay que reconfesarlo. Se dan muchas atenuantes para hacer eso. Vienen muchos temas que llegaron, que comenzamos a posponer y a posponer. Que hasta el final de cuentas debimos terminar eso a principios de julio y lo vamos a terminar ahora a principios de agosto. Pero van a votar por los presidentes municipales, los presidentes provinciales, los presidentes de circunscripción y de distritos municipales, y van a votar por los miembros del Comité Central. Ok. Es bueno señalar. El 3 de agosto se van a elegir El los 3 de miembros del agosto. Comité Central. Sí, y van a- ¿Todos o un aumento en la nómina? Nosotros hicimos, fue aprobado por el Comité Central, una clasificación de quiénes van a participar. Desde el punto de vista, por ejemplo, tú tienes un presidente que ya ha sido presidente del municipio, presidente de un distrito, presidente de una circunscripción, que ha jugado sus roles como presidente, y como tú no puedes aspirar a dos cosas a la vez, si tú aspiras a presidente municipal y no corre a presidente del Comité Central, cuando viene te queda fuera, tú no puedes quedarte fuera. Pues ya tú tienes una experiencia acumulada que el partido no puede deshacerse de ella. Y ¿Cuántos como son los miembros del Comité Central? ahora son 1.500. Wow, pero eso... Eso sí esa es la matrícula de todos los partidos. Eso es ahora para... mismo. Óyelo, pero Sí. no le hagas caso. Esa es la matrícula de todos los partidos. Pero la práctica realmente, aunque nosotros tenemos ese número, nosotros hemos depurado
Porque hay mucha gente de esa que tú sabes que en el proceso pasado no jugaron su rol, no se entusiasmaron, no participaron. Real y efectivamente nosotros no llegamos a Yo creo, mi opinión personal, y esta es una opinión de Rubén, que la matrícula del Comité Central, que en la práctica no llega a ese número de 1.500, en la práctica no llega a 1.500, una verdad, debe ser conservada porque esa es la experiencia histórica de nuestro partido. Con esos compañeros nosotros iniciamos nuestra organización política y aunque estamos preservando mucho de ello, hay otros que tal vez no entren en la posibilidad de esa preservación y no es correcto un partido que aún está en formación, porque nosotros estamos todavía en un proceso de formación. Nosotros apenas tenemos 5 años de fundado. En consecuencia, nosotros tenemos que fortalecer, afianzar ese liderazgo político que ya existe en nuestra organización política y naturalmente aumentarlo y fortalecerlo con otros que van a entrar ahora como miembro del nuevo Comité Central. Pero yo soy partidario de que la mayor cantidad posible de cuadros dirigenciales de nuestra organización política, pues... Usted está hablando como partidario de una posición, es que no se ha decidido todavía. Sí se decidió, porque hay aprobamos en el Comité Central una serie de clasificaciones por las cuales, si usted es miembro del Comité Central y entra dentro de esas clasificaciones, se queda. Yo estoy ampliando un poquitito más ese abanico de posibilidades para esos cuadros que entraron. Porque mira qué pasa, Oscar, rápidamente. Este partido se fundó bajo una crisis. Ustedes son testigos porque yo muchas veces inclusive lo vi comentando a ustedes esa situación y vine yo aquí con ustedes y hablamos de eso. Este partido se formó con 2 fuegos cruzados. Por un lado el PLD, porque nos habíamos ido del PLD y tenía su lucha contra nosotros, y por otro el PRM, que era el partido que estábamos combatiendo. Y nosotros formamos un partido Ventú, como se decía anteriormente, pero en ese Ventú llegaron muchos buenos, pero también llegaron muchos que no eran tan buenos. Ya en el tiempo hemos podido depurar eso. Esos compañeros que han jugado ese rol, esos compañeros que son los verdaderos responsables de que nosotros estemos hoy en el lugar que estamos y de que hayamos tenido el avance que hemos tenido, no puede ser utilizado, echado a un lado. Pero también otra cosa, nosotros establecimos que los miembros del Comité Central que lleguen a la fuerza del pueblo mantienen su posición si vienen del PLD o de cualquier partido de importancia, ¿verdad? Con ese rango, en la fuerza del pueblo entran con esa posición. Don Rubén. Y esto hay otro compañero, vamos a decir que vayan a competir. Que le vaya bien jugando pádel, le dice César Fernández. ¿Estás jugando padre ahora, Rubén? No, debo rápidamente decir. ¿Está como Monchi? Nunca en la vida le he puesto la mano a un padre. Pero César ayer de ingenioso comenzó a ponerme un padre ya. Y como estamos en inteligencia artificial allá, y me puso como un padre la mano y yo quería que tú veas que muñequito hizo. Bueno.